Buenas noches para todos. Es un gusto también poder volver a estar aquí con ustedes. Vamos a compartir un tema que es supremamente importante en lo cotidiano, en nuestro vivir diario, tan simple como es la bondad que Dios pone en nuestro camino todos los días para poderla saborear y proyectarla a los demás. Vamos entonces a compartir pantalla. Ok, la están viendo todos, ¿sí? Sí. Vamos a hablar de esas relaciones interpersonales dialógicas y compasivas en un contexto donde ni el diálogo ni la compasión son muy frecuentes en lo que se experimenta en nuestro entorno. Vamos a apostarle nosotros como familia carismática, como seguidores de Jesús, a unas relaciones interpersonales que verdaderamente cualifiquen nuestra experiencia personal, cualifiquen también nuestra vivencia comunitaria. Vamos a empezar por hablar de las relaciones disfuncionales a las relaciones interpersonales conscientes. Recuerdan que la vez pasada habíamos hablado de esa conciencia, de ese adulto interior, de la conciencia que se manifiesta y que intenta permear nuestra vida. Habíamos hablado de cómo apagar el ruido mental para llegar plenamente a esta conciencia, a este estar despierto. Entonces, de ese despertar individual viene también ese despertar de comunidad, ese despertar de grupo. Mientras no estemos despiertos manifestando la conciencia, que en definitiva es apagar el ruido interno y dejar que Dios more en nosotros, entonces mientras no estemos conscientes, lo que vamos a producir en nuestras relaciones interpersonales puede ser mucha disfunción, puede ser mucho sufrimiento. Lo que estamos llamados nosotros a producir en nuestras relaciones interpersonales es absolutamente conciencia, fraternidad, acogida. Entonces, en la medida en que los seres humanos se han identificado cada vez con la mente, la mayoría de las relaciones no se arraigan en el ser, porque recuerden que dijimos que la mente nos lleva a otros espacios, nos lleva al próximo momento, nos lleva a historias pasadas, nos lleva a situaciones que nosotros no somos verdaderamente conscientes, sino que pasamos mucho tiempo en el inconsciente. Entonces, cuando pasamos mucho tiempo en el inconsciente, eso se convierte en un fuerte dolor, ¿sí? Entonces, cuando hay unas relaciones interpersonales permeadas por el problema y el conflicto, no van a aportar a nuestra vivencia fraterna, no van a aportar a nuestra cotidianidad. Pero cuando las relaciones interpersonales se arraigan en el ser, o sea, en la conciencia, pueden ser muy beneficiosas para nosotros. Pueden ser el potencial que necesitamos para desplegar otro tipo de desarrollo en nuestra vida. Porque recordemos que lo que más saca a la luz nuestro dolor emocional, nuestra herida emocional, es la relación interpersonal. Solos no pasa nada, pero cuando ya nos ponemos a prueba en un grupo, nos vamos dando cuenta que verdaderamente tenemos muchos limitantes, tenemos muchas situaciones que tendríamos que poner atención y purificar o cualificar en función de esa opción que hemos hecho, que es la propuesta evangélica.
¿Cuántas personas se necesitan para hacer de su vida una práctica espiritual? Porque es que estamos como muy acostumbrados, lo que yo les decía la vez pasada, a que la espiritualidad la hemos reducido a momentos puntuales de oración. Y la espiritualidad no puede ser momentos puntuales de oración, ni horarios fijos. La espiritualidad permea la vida. Y la espiritualidad es ese estilo personal que da cuenta que Jesús es el centro de mi vida. Eso es la espiritualidad. Es el estilo que yo manifiesto a los demás en donde se revela que Jesús es el centro de mi vida. Entonces, la fuente de la negatividad es más fácil reconocerla en la otra persona que en nosotros mismos, ¿cierto? Porque nosotros siempre estamos proyectando eso que nosotros vivimos muy confuso. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, entonces yo no necesito autoafirmarme a través de otras situaciones, sino dejando fluir la bondad de Jesús que está en mi vida. Yo dejo fluir eso. Cuando yo no tengo eso, cuando yo no tengo una manifestación consciente de que Jesús es el centro de mi vida, entonces yo necesito de alguna manera sacar ese dolor o esa historia que fue muy dura, que me afectó mucho, sacarla al exterior. Y eso se puede manifestar de muchas maneras, de ser posesivo, con celos, con control, con retraimiento, con resentimiento, con insensibilidad, o me enfrasco en reclamos emocionales, en manipulación. O sea, todas estas cosas son la forma como yo afronto ese dolor o esa insatisfacción que tengo dentro. Entonces, la proyecto de forma negativa a los demás. Por eso les coloco cuántas personas se necesitan para hacer de su vida una práctica espiritual. Se necesita que usted esté centrado en una experiencia de Dios, que está liberada de rollos mentales, de historias mentales, de resentimiento, porque usted va a proyectar lo que indudablemente nace de usted. Entonces, esa forma, esa estrategia que utiliza el sistema cognitivo de forma compensatoria para de alguna manera afrontar el dolor que se siente frente a algo que no se ha trabajado en la vida, que es importante trabajarlo y que cómo lo trabajamos asumiéndolo, integrándolo. La primera palabra que es casi que mágica es la aceptación. Aceptación. Yo acepto aquello que no puedo cambiar, con lo cual me resisto. Y cuando yo lo acepto, entonces yo lo integro, y cuando lo integro, lo asumo, y entonces lo vivo con más plenitud, con más flexibilidad. La necesidad de muchas personas de discutir, de criticar, de juzgar, de culpar, atacar, eso proviene de ese dolor del pasado, que en muchas ocasiones pues tiene su conexión con una figura paterna o una figura materna, porque nosotros tenemos en el proceso de desarrollo psicoafectivo unas figuras parentales que son papá, mamá o cuidadores. Esas figuras parentales, papá o mamá, cuidadores, son los que de alguna manera han puesto su granito de arena para mi desarrollo psicoafectivo, y lo han puesto de la siguiente manera. Cuando yo he tenido un papá y una mamá que ha estado conmigo, que me ha valorado, que me ha apreciado, que yo siento que recibo el cariño, que recibo la atención, que recibo todo su afecto, entonces yo consolido lo que llamamos en psicología base segura. Un tipo de apego seguro. Los tipos de apego en el desarrollo psicoafectivo de la persona
son los que van a propiciar cómo van a ser nuestras relaciones interpersonales en la vida adulta o cómo voy yo a vivir mi relación de pareja en la vida adulta. Entonces, vamos a pensar que hay un papá y una mamá que me han querido, que me han valorado, que han estado conmigo y generaron en mí un apego seguro. Pero también puede haber otro tipo de papás, que son los papás que han generado en mí mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque aparecen y desaparecen, porque me hacen pensar cuando yo estoy en pleno desarrollo psicoafectivo en mi infancia, de que no van a estar para mí, que no me van a dar todo el cariño, la atención, el apoyo, el afecto que yo necesito. Entonces yo vengo a instaurar un tipo de apego ansioso, resistente. Ansioso resistente es que yo estoy con mucho miedo de ser abandonado, de no tener el apoyo, de que no me quieran y me resisto a aceptar esa realidad. Estas personas en las relaciones interpersonales en su vida adulta, entonces son las personas que están todo el tiempo con un temor permanente de que van a ser abandonadas, de que no van a ser queridas, de que no son valoradas, de que nadie va a estar para ellas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que instauraron en la infancia. Hay otro tipo de apego que se llama el apego ansioso elusivo. El apego ansioso elusivo es el apego que generan los papás en sus hijos, pero como que no van a estar para mí, como que yo no voy a tener acceso a ellos porque ellos están en otra cosa diferente. Entonces ellos tienden mucho a desairarme. O sea, no me recogen en el colegio, no me tienen en cuenta en un cumpleaños. Entonces el niño va introyectando que esos son desaires afectivamente. Y eso es lo que reproduce en sus relaciones interpersonales. Y el último tipo de apego, que es el apego extremo, que son los niños sobreprotegidos, donde no los dejan ser ellos. Entonces, eso también en una relación interpersonal adulta va a generar no solo un narcisismo, sino que va a generar mucha baja tolerancia a la frustración, porque yo no tolero que me frustren, porque pues a mí siempre me han querido, me han mimado, el mundo ha girado alrededor mío, yo soy lo que más bonito hay en la vida. Entonces, si alguien llega a decirme lo contrario en el ambiente laboral, en el ambiente de pareja, en el ambiente de familia, pues claro, eso va a generar en mí un choque. Entonces, nos damos cuenta que esos 4 tipos de apego generados en la infancia, según la teoría psicológica de Bowlby, eso va a ser como fundamental en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales. Entonces yo por acá les coloco, bueno, es que hay gente que tiene necesidad de criticar, juzgar, culpar, atacar, ¿cierto? Pero en el lado contrario, usted sabe que debe de ser fraterno, que eso no está bien, pero le genera mucho miedo. Es porque hay una herida, hay un proceso de desarrollo psicoafectivo que no se resolvió, que no se cerró de buena manera. Puede que yo haya tenido un padre abandónico, perfecto, pero yo en una edad adulta, ¿qué hago resistiendo eso? Pues como yo lo resisto, no lo acepto, lo que hago inconscientemente es proyectarlo en las relaciones interpersonales. Por eso yo les hablaba de relaciones interpersonales disfuncionales. ¿Cómo pasar de esas relaciones interpersonales disfuncionales a unas relaciones interpersonales más compasivas, ¿cierto? Mucho más misericordiosas, más de diálogo, más de dejar aflorar la bondad de Dios. Entonces, cuando uno fluctúa en la vivencia fraterna entre amor y violencia emocional, es que hay un apego o una dependencia afectiva
que la estamos confundiendo con el verdadero amor. El amor es un estado del ser, ni siquiera es una emoción, es un estado del ser. Se va transformando con los años. Entonces, por eso hay el enamoramiento, por eso hay etapas de mucho entusiasmo, pero el amor es un estado del ser. ¿Qué quiero decir con eso? Que permanece. Entonces, empezar a decir que yo hoy amo y que mañana no, y que el amor está muy cerquita del odio y todas esas cositas que dice la gente sin pensarla mucho, no es verdad. El amor es un estado del ser, solo que lo tenemos que descubrir en nosotros. Y nosotros descubrimos el amor cuando descubrimos la bondad de Dios dentro de nosotros. Ese es el amor, eso es el amor que proyectamos en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, yo no puedo ser fraterno con mi hermano, con mi hermana, y en un momento y en otro momento atacarlo o atacarla. No, porque entonces eso, lo que la gente llama es bipolar. Lo que realmente está pasando ahí es que hay una resistencia a aceptar algo. No tiene nada que ver con el otro, tiene que ver todo conmigo. Toda disfunción en una relación surge de una no aceptación, de un dolor, de algo que tenemos que asumir en la vida. Pero entonces la disfunción se genera cuando yo le proyecto de forma no muy buena, no muy sana, no muy benigna al otro mi inseguridad, mi miedo, mi insatisfacción, mi dolor. Recordemos que la vez pasada decíamos que el dolor es inherente al ser humano, que el dolor hace parte de la vida, que lo que no podemos hacer es convertirlo en sufrimiento. El dolor no se puede convertir en sufrimiento porque no podemos traer más sufrimiento al mundo del que ya está. ¿Quién crea el sufrimiento? La mente, cuando resiste la aceptación del dolor. Entonces, cuando aceptamos plenamente el dolor, entonces de lo que hemos vivido, una historia que no hemos asumido o que quedó inconclusa y la cerramos, entonces podemos vivir unas relaciones interpersonales que fluyan, porque no estamos mirando ni proyectando cómo atacar al otro, ni proyectando como nuestra insatisfacción. Hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta. Los seres humanos tenemos conductas, pero los seres humanos tenemos comportamientos y conductas que sobrevienen de procesos personales. Por ejemplo, lo que yo les decía de los tipos de apego. Puede que en su casa se haya generado un tipo de apego ansioso resistente y entonces usted proyecta en una relación interpersonal esa resistencia a que no me abandonen, a que me quieran, a que me pongan atención, porque es que yo tengo introyectado que yo fui abandonada, que no fui querida, que no fui aprobada. Entonces, como esa persona viene cargando con esa disfunción desde su proceso de desarrollo psicoafectivo, entonces esa persona no la podemos, lo que ella es, confundir con su comportamiento. Me explico. Si yo tengo claridad y veo lo que es disfuncional, yo logro ver que el comportamiento de la persona a la que yo quiero no tiene que ver con lo que ella es. Yo no puedo asociar la conducta de un ser humano a lo que esa persona es para mí, representa para mí. Porque si yo no veo eso, yo estoy siendo igual de disfuncional, ¿sí? Entonces la disfuncionalidad consiste en que yo no me dejo arrastrar por un comportamiento o una conducta que proviene de una inseguridad, que proviene de un conflicto interno, que proviene de una situación personal
y que yo no la puedo personalizar ni la tengo que asociar conmigo ni con lo que significa para mí afectivamente esa persona, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos que abandonar ese juicio que siempre hacemos de las otras personas. Y abandonar ese juicio consiste en que usted reconozca qué es lo inconsciente de su pareja, qué es lo inconsciente de su hermano de comunidad, qué es lo inconsciente de su hermano en los grupos a los cuales ustedes asisten. Eso, no reaccione, porque cuando yo reacciono es que no estoy viendo la disfuncionalidad, no estoy percibiendo que la disfuncionalidad proviene de una herida emocional que no tiene que ver conmigo. La herida emocional no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona que está viviendo su proceso. Y recordemos que todas las personas tenemos luchas, todas las personas tenemos. Entonces, abandonar el juicio no significa que yo no reconozca que es disfuncional. Lo que, para que podamos pasar de unas relaciones disfuncionales a unas relaciones compasivas, significa es que usted reconozca que eso disfuncional pertenece al inconsciente de la persona, que no lo personaliza ni tiene nada que ver con usted, por eso usted no reacciona, porque el adulto interior, recuerden, no reacciona, sino que acciona. Entonces, en unas relaciones interpersonales hay que abandonar el juicio, ¿sí? Pero lo abandonamos porque somos conscientes, porque la manifestación de la conciencia nos está diciendo qué es lo disfuncional y qué no es tan funcional en la persona. Pero que yo no me engancho con eso. Yo no me engancho con eso, ¿por qué? Porque no soy yo, no soy yo. No es mi situación, es la del otro. Entonces yo ejerzo la compasión cuando soy capaz de reconocer esa disfuncionalidad. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocer esa disfuncionalidad, lo que les digo ahí, yo no soy el que reacciono, sino que yo soy el que observo. Y cuando yo observo, entonces yo soy capaz de accionar. Cuando yo observo, yo soy capaz de luchar contra la oscuridad. En lugar de reaccionar al error, entonces mira a través de él. No podemos asociar los errores, ni las conductas, ni las proyecciones personales de las personas con las cuales vivimos como si fueran un ataque a mí. No, no las podemos asociar con eso, ni tampoco asociarlas a lo que esa persona significa en mi vida afectivamente. ¿Me hago entender? Espero que sí. Si tienen algo que preguntar, me dicen. No la puedo asociar porque si la asocio, entonces estoy igual de disfuncional. ¿Ya? Ser el que conoce, el que observa, es la persona que crea un espacio de presencia amorosa. ¿Sí? Cuando yo creo un espacio de presencia amorosa, lo hago a través de ¿qué? De no identificarme con la disfuncionalidad del otro. ¿Cómo hago eso? Apagando el ruido mental, no haciendo juicios, no interpretando, no señalando. Entonces yo puedo abrir un espacio de presencia amorosa que va a permitir a todas las cosas ser y a todas las personas ser como son. El otro no cambia porque yo demande que el otro cambie. El otro no tiene lo que a mí me falta. Yo, cuando proyecto mi disfuncionalidad, casi que estoy diciendo que el otro tiene algo que a mí me falta y el otro no tiene nada que a mí me hace falta. Lo que a mí me hace falta, lo debo de descubrir en mí misma. Entonces, por eso, el que observa, el que no se engancha
con la disfuncionalidad puede crear un espacio claro de presencia amorosa. Por eso decimos hacia relaciones interpersonales dialógicas y compasivas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo abro el espacio para que haya una presencia amorosa. Cuando hay paz interior en mí, cuando hay lucidez, cuando hay manifestación de la conciencia, yo no enjuicio, yo no señalo, yo no tengo prejuicios. La opción de Jesús no fue ni moral, no fue moral, fue existencial. Entonces, cuando yo permito que esa presencia amorosa de Jesús llegue a mi vida, estoy diciendo precisamente que abro el espacio para aceptar a las personas como son. Porque no por más que yo luche, el otro va a cambiar. Todas las personas les llega un momento en la vida en que despiertan a la conciencia. Tenemos es que trabajar para que creemos un campo energético consciente, para que no vivamos tanto en el inconsciente. Vivir en el inconsciente es una pérdida de tiempo, es una pérdida de plenitud, porque el inconsciente lo que hace es entretenerse con historias mentales, con rollos mentales. Entonces, permitir que nosotros vivamos en el consciente es empezar por apagar esas historias, por apagar esos rollos mentales, porque esos rollos mentales traen mucha depresión, traen mucho sufrimiento, traen mucha inconformidad, traen mucha insatisfacción. Cuando usted se va a ver qué es lo que lo insatisface, entonces se está dando cuenta que algo está resistiendo, que algo usted no quiere aceptar. Entonces, algunas personas evitan las relaciones fraternas, las relaciones interpersonales con los demás, para evitar el dolor, para evitar engancharse en relaciones que le generan dolor y sufrimiento. Pero no se dan cuenta que esa no es la solución. La solución está en afrontarlas. La solución está en afrontar mi realidad. Porque no tiene nada que ver con el otro, sino que todo conmigo. Todo conmigo. No tiene nada que ver con el otro. No es el otro. Recordemos que el otro no tiene lo que a mí me falta. Hay que aprender a dar expresión a lo que se siente sin acusar, ¿cierto? Sin acusar. También hay que aprender a escuchar al hermano, pero en una apertura, no defensivamente, no reaccionando. Para eso hay que estar muy presente, muy presente. Nosotros hay algo que tenemos que trabajar y es que nos tenemos que dar el espacio para nosotros mismos, dar ese espacio, abrir ese espacio permite saborear la bondad de Dios que ya mora en nosotros y que la dejamos salir a través de unas relaciones interpersonales sanas, que no están mediadas por el conflicto, que no están mediadas por lo disfuncional, que no están mediadas por la violencia, por la incertidumbre, por el que no me quieren, no me valoran, no me aceptan. Recordemos que eso proviene de mi proceso de desarrollo psicoafectivo, que yo no lo puedo proyectar ahora de mala manera en mi vida adulta, que eso ya debe estar quietecito, cerrado, asumido e integrado. ¿Sí? Por eso muchas personas fluctúan en su relación afectiva de pareja porque van buscando quien les llene un vacío afectivo que se debió haber organizado en el proceso de desarrollo en su infancia. Pero igual no pasó por lo que haya podido suceder, pero cuando ya estamos adultos y nos damos cuenta de eso, el único camino o el camino que es más mejor para nuestra salud mental es la aceptación.
Aceptar lo que no podemos cambiar. Hay muchas cosas de la vida que nos gustaría. Hay muchas cosas, pero nosotros no podemos ir por la vida demandando que lo que a nosotros nos guste suceda tal como nosotros pensamos y proyectamos que suceda. Nosotros nos gustarían muchas cosas, pero hay que salir a la vida a ganar sabiendo que podemos perder. Y no es el fin del mundo. Salimos a la vida a ganar, pero sabemos que podemos perder. No es el fin del mundo. Yo lo puedo tolerar, yo lo puedo manejar. Yo lo puedo tolerar, yo lo puedo manejar. No resistan lo que es. Lo que es como es. Haga todo para modificar, pero abandone la resistencia para que pueda estar mucho más presente y pueda encontrar la solución de pasar de unas relaciones disfuncionales que le han agobiado durante mucho tiempo a unas relaciones de diálogo, abiertas al cambio, abiertas a la expresión, abiertas a la escucha atenta, porque es muy importante la atención permanente de lo que hacemos, escuchar al otro, porque el otro es un sacramento. El otro es un sacramento. Cuando yo pongo toda mi atención a la otra persona, la convierto en un espacio de sacramento, de amor, de donde brota la verdadera lealtad y sinceridad y fidelidad. Entonces, tenemos que aprender a dar expresión a lo que sentimos sin acusar. Y siempre, siempre pensar que cuando acusamos, observemos qué está pasando por nuestra mente y eso qué relación tiene con nuestra vida. No con la del otro, sino con la de nuestra vida. Cuando yo le brindo atención completa, atención plena a mi hermano, a la persona con la que vivo, con la que interactúo, yo elimino pasado y futuro de la relación. ¿Por qué? Porque cuando yo me centro a escuchar a mi hermano en atención plena y completa, lo estoy ubicando en el presente. Entonces, como yo elimino el pasado, entonces no empiezo con la cantaleta de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, que usted ha sido, no ha sido tan bueno, no ha sido tan fiel, no ha sido tal, 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 tal. O el futuro, es que si usted fuera así, asá, o no. En una relación, para que sea verdaderamente funcional, tiene que eliminarse el pasado y el futuro. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Poniendo atención plena al momento presente, a la persona que me habla, poniéndole atención plena. Atención, ¿sí? Que es una de las cosas importantes de la vida. Y eso de atención, que yo lo reclamo desde la infancia, mamá, ponga mi atención, papá, cuídeme, papá, ponga mi atención, es lo que yo también proyecto cuando sentí que no me lo dieron en mi relación fraterna. Por eso lo estoy demandando, por eso lo estoy pidiendo, por eso lo estoy pidiendo de muchas maneras. Entonces, cuando yo en una relación interpersonal soy capaz de situarme en el presente, elimino el pasado y el futuro, entonces no hay resentimiento de nada, ¿sí? Hay algo que es importante rescatar dentro de una relación interpersonal y es un sentido de salvación. ¿Qué es un sentido de salvación? Un sentido de salvación es cuando yo soy capaz de que mi hermano, de aceptar a mi hermano como es. Entonces, yo lo estoy salvando con mi relación. ¿Por qué lo estoy salvando? Porque lo estoy aceptando como es y le estoy dando categoría de hermano. Es que ya no los llamo siervos, sino amigos. El siervo no sabe qué hace su amo. Y yo le estoy poniendo atención plena y yo estoy aquí en una relación interpersonal de entrega. Entonces, la entrega es abandonar el juicio, abandonar las interpretaciones, abandonar lo que a mí me parece, lo que me contaron, lo que me dijeron,
abandonar la historia que yo tengo preestablecida de algunas personas de mi familia, de mis relaciones interpersonales. Entonces, es abandonar eso aceptando lo que es. Cuando yo no acepto la realidad como es, entonces no puedo aceptar a las personas como son. No las acepto, porque yo estoy inconscientemente demandando que esas personas cambien, que no sean así, que no me ataquen. No, abandone la resistencia. Haga todo lo que tiene que hacer para que su compañero o su compañera cambie, para que usted se abra a unas relaciones interpersonales sanas. Pero abandone también la carga que significa pensar que usted tiene que cambiar al otro. El otro cambia cuando despierta, no antes. Entonces, hay que pedir es que despierte. Hay que posibilitar que despierte. Entonces, no cambiamos porque el otro se le ocurre que cambiemos, sino cuando tomamos conciencia, cuando hacemos clic, cuando nos damos cuenta, cuando salimos de la inconsciente. Ahí es cuando nosotros cambiamos y el cambio fluye, el cambio fluye. Vean, el cambio nunca es forzado. Eso es uno de los errores más grandes en las relaciones interpersonales. Forzar los cambios. Los cambios tienen que fluir. ¿De dónde? De la bondad de dentro de la persona que descubrió que esa bondad está en ella. Entonces los cambios fluyen de ahí, no por más cantaleta que echemos, los cambios van a verse, no. Sino que nosotros, cuando permanecemos despiertos y conscientes, entonces lo que hacemos es posibilitar que el otro también despierte. No intente cambiar a nadie, no lo intente. Más bien observe su apego a sus puntos de vista. O sea, yo entonces pienso que el otro debería cambiar, que el mundo debería ser más considerado, que esta persona debería ser más considerada, que debería ponerme más atención, que debería quererme más. No, observe ese apego, perdón, a esos puntos de vista, a esas opiniones que usted se tiene mentalmente. Hay que observar eso y pregúntese qué hay detrás de su necesidad de querer tener siempre la razón y lo peor, demostrar lo equivocada o equivocado que estaba la otra persona. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de querer tener siempre la razón? ¿Saben qué hay? Una baja tolerancia a la frustración. Yo quiero tener la razón. Una baja tolerancia a la frustración. No, no quiera tener la razón, quiera tener paz. Eso es mucho más importante. Entonces, abandone el juicio. Entonces, abandone la interpretación. Conéctese con el espacio que está entre los pensamientos y su yo profundo. Abandone toda resistencia mental a querer que las cosas sean como usted quiere que sean. Abandone eso y abandone esa necesidad de querer demostrar que el otro estaba equivocado. La vida y Dios se encargan de llevarnos a las experiencias que más necesitamos para crecer. No se preocupe. La vida y Dios se encarga de llevarnos y nos posibilitan las experiencias que más necesitamos para crecer y para despertar a la conciencia. Porque lo más importante es despertar a la conciencia. ¿Qué es lo que hace una relación interpersonal, una relación fraterna? Saca el dolor y la infelicidad que ya estaban dentro de nosotros mismos. Uno se resiste y lo quiere mantener intacto.
y el dolor se ha convertido para muchas personas como en parte esencial de ellos. Y no puede ser así, no puede ser así. O sea, que esas relaciones se han convertido como en procesos disfuncionales y vemos personas que viven muy disfuncionalmente, mucho. De hecho, la carga energética que hay en el mundo de disfuncionalidad es muy grande, es muy grande. ¿Por qué? Porque hay unas relaciones interpersonales no basadas en una conciencia y en un despertar, en un sentido compasivo de la vida, en un experimentar la bondad de Dios que sobrepasa todo conocimiento, sino en un raciocinio, en una interpretación, en querer tener la razón, en que me den la razón, en que yo no hago nada por salir del dolor porque ya me instauré ahí, porque mi historia es muy dura, porque a mí no me abandonaron, porque a mí no me quisieron, porque yo no te perdono, porque todo ese tipo de cosas que manejamos usualmente. Que el perdón es ver a través de lo que está pasando, hacerlo consciente para uno darse cuenta que no hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar. Si uno nunca logra aceptar lo que es, eso implica que no vamos a poder aceptar a nadie tal y como es. Si yo vivo peleando con los momentos presentes, o sea, con lo que trae la vida en el momento presente, hay situaciones de momento presente, pero yo vivo peleando. Por ejemplo, no quería que lloviera, quería que hiciera sol, pues llovió. Hay que aceptar que llovió. Entonces, cuando uno se resiste a esos momentos presentes, tan chiquiticos, tan de lo cotidiano, pues inconscientemente se va formando un esquema mental de que yo no acepto nada, ni al otro como es, ni mi espacio laboral, ni mi espacio familiar, ni mi espacio, porque todo el tiempo estoy resistiendo o estoy refutando o estoy alegando contra eso que se presenta como es. Cuando yo no acepto como es el momento presente, entonces me es muy difícil aceptar a los demás como son, ¿cierto? Entonces, cuando yo dejo de resistir, ese dolor, entonces aparece la aceptación interior. Entonces, cuando yo me rindo, ¿qué es rendirme? Es la aceptación de que eso está ahí, de que eso me pasó, de que eso hace parte de mi vida. Entonces, no transforma lo que pasó, pero sí me transforma a mí. Nosotros queremos que las situaciones se transformen por arte de magia y las situaciones no cambian. Quienes cambiamos somos nosotros, quienes nos transformamos con cada experiencia que vivimos somos nosotros, si estamos dispuestos a aceptarla y a integrarla para que no nos moleste, no la carguemos más y no se la proyectamos a los demás de mala manera. Porque el problema es que nosotros le proyectamos al otro de mala manera nuestra disfuncionalidad. Y el otro no tiene lo que a mí me falta. Lo que a mí me falta es buscarlo en mí. Es buscarlo en mí, qué es lo que a mí me falta y que me duele tanto y que debo de aceptar. Si no puedo aceptar las condiciones externas, que es lo que les explicaba ahora, lo que es, llovió, me dejó el avión, entonces váyase a aceptar lo que hay dentro. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay dentro, Astrid? Miren, lo que hay dentro es inconformidad, rabia, desasosiego, decepción. Yo esperaba, yo pensaba, pero porque llovió, pero si usted no puede aceptar las condiciones externas de lo que la vida trae,
entonces acepte lo que usted está sintiendo de esas condiciones externas que se están mostrando en la vida. No se resista a ello. Yo siento esto. ¿Qué siento? Dolor, tristeza, angustia. Eso está ahí. Lo acepto. Las personas usualmente están haciendo o emitiendo mensajes o simbología con su rostro y uno les pregunta, ¿qué te pasa? Nada. Sí le pasa algo. Acepte que está enfadada, acepte que tiene rabia o que tiene una desilusión muy grande o que tiene una decepción o tiene una angustia, tiene una tristeza. Entonces, ríndase a cualquiera de la forma que adopte el sufrimiento. El sufrimiento adopta formas, insatisfacción, rabia, molestia, inquietud, todo eso. Esas formas, ríndase, acéptelas. Bueno, sí, siento celos, sí, siento rabia, sí, siento decepción, sí, me dolió mucho. Y cuando yo acepte eso, entonces lo convierto yo como que lo estoy observando. Entonces ya me convierto en el testigo de eso que está pasando y puedo decir, listo, lo sentí, ya. No le doy vueltas mentalmente, no lo estoy resistiendo, intentando, diciéndole a la gente, yo no estoy enojada, a mí no me pasa nada. No, no pierda tiempo en eso. Si no puede aceptar las formas externas, acepte la forma que adopta el sufrimiento internamente en usted y abrace, acepte eso. Cuando yo le pongo completa atención, entonces yo tengo la completa aceptación de la realidad y de las personas como son. Cuando yo resisto eso, entonces yo no puedo irme a unas relaciones interpersonales, dialógicas y compasivas, porque yo estoy discutiendo conmigo misma, con mi rollo mental. Entonces no estoy poniendo atención plena al otro, luego yo no estoy instaurando una relación interpersonal, sino que un diálogo conmigo misma que todo lo que me desenfoca y me vuelve muy disfuncional y me hace reaccionar. Hay que abandonar la reacción. Soltar todo el campo de energía mental, emocional que está dentro de nosotros luchando por el poder, ¿sí? Luchando por querer tener la razón, luchando porque esto me salga como yo lo planeé, luchando porque esta persona que está conmigo es así, es asá, es esto, entonces esa persona la descalifico o no me sirve o bueno. Entonces, cuando yo abandono esas identificaciones mentales, esas posiciones mentales que tengo de los demás, yo puedo entrar en comunicación con mis hermanos o con las personas con las cuales laboro o con las cuales convivo. Cuando yo abandone esa identificación con esas posiciones mentales, yo abandono mi lucha de poder de qué? De querer tener siempre la razón, de querer tener siempre la razón. Entonces, cuando el juicio termina mediante la aceptación de lo que es, yo me he liberado de la mente. Entonces, cuando yo me libero de la mente, yo abro un espacio para el amor, para la alegría, para la paz. Solo cuando yo me libero de la mente. Cuando yo vivo la vida, y lo decíamos el otro día, cuando yo vivo la vida desde un nivel mental superficialmente, yo no entro en la dinámica de la profundidad de mi yo, donde está la bondad de Dios. Y entonces yo puedo experimentar la bondad de Dios y puedo experimentar que la bondad de Dios se manifiesta en un estado del ser que se llama el amor. Que se llama el amor. Hasta que yo no abra ese espacio para experimentar el amor,
la alegría y la paz. No voy a instaurar relaciones interpersonales compasivas, sino relaciones interpersonales de acusación, de juzgar. Entonces, hay que empezar por dejar de juzgarme a mí mismo, abandonar la resistencia, aceptar mi historia personal, la herida emocional. Yo les dije, lo que más saca a la luz nuestra herida emocional es la convivencia con el otro. Entonces, ¿por qué yo entro en tanto conflicto? Tendría que preguntarme, ¿yo por qué entro en tanto conflicto? ¿Por qué me enredo en tantas situaciones que me desenfocan de mi relación interpersonal? Porque hay algo que yo no he aceptado, que no he asumido. Y tengo que aceptarlo, tengo que cerrarlo. Porque cuanto más yo lo deje abierto, más va a estar ahí y va a estar estropeándome el momento presente. Y el único momento donde existe la vida es el momento presente. Entonces no podemos andar por la vida o andar en una familia o en un ambiente laboral o en unos grupos a los cuales pertenecemos como reflejando unos a otros el dolor. No, no podemos hacer eso. No. Lo que nosotros tenemos es que reflejar de unos a otros, ir y venir, la bondad de Dios que está profundamente en nuestro interior y que se proyecta sin remilgos infantilizantes, sin pedir que me tengan en cuenta, sin no, porque todo eso pertenece a procesos que yo no he cerrado ni he vivido. Entonces, cuando yo soy capaz de convertir ese amor en un estado del ser, yo vivo la vida sin remilgos, sin estarme quejando mentalmente, sin estarme resistiendo a la realidad. La realidad es como es. Si yo no puedo aceptar esa realidad como es, por lo menos acepte lo que está sintiendo frente a esa no aceptación. Que estoy sintiendo una cantidad de emociones y esas emociones son las que entran en procesos de conflicto cuando me relaciono con los demás. Entonces, en lugar de reflejar unos a otros la inconsciencia, lo que tenemos es que crear un ambiente energético de paz, de alegría, de aceptación, un estado del ser. Y no es que hay cosas que no me molesten, sí, habrá muchas cosas que a mí y a ustedes nos molestan de lo que vivimos a diario, de lo que nos pasa en la vida, pero eso pasará también, eso pasa. Nosotros tenemos que aprender a observar qué es lo que pasa por nuestra mente cuando están pasando diferentes hechos, qué es lo que pasa, qué recuerdos me traen, a qué lo asocio cognitivamente, que hago una interpretación muy disfuncional y me amarga la vida. Y lo que hago es proyectar ese amargor, esa insatisfacción en los demás. Entonces tengo que ir primero a apagar ese ruido que yo tengo interno, ¿sí? Cuando yo apague ese ruido interno, puedo abrir el espacio para experimentar el yo profundo donde está el momento presente y donde Dios acontece. Entonces, el gran catalizador para el cambio en una relación fraterna, en una relación interpersonal, es la completa aceptación de mis hermanos. Es decir, en ese espacio que yo abrí, como es un estado del ser, es la bondad de Dios ahí, pues, mi mente no está produciendo la necesidad de juzgar o de cambiar a alguien. Que por eso es por lo que sufrimos, porque queremos a toda costa cambiar al otro de acuerdo a lo que nosotros creemos que el otro debe de ser. Y eso no es así, eso no es así. Entonces, el gran catalizador para el cambio en una relación es la completa aceptación de mis hermanos tal como son, sin juzgarlos, sin cambiarlos, sí,
que hay relaciones interpersonales muy tóxicas y que yo no me puedo quedar ahí sin juzgar, sin intentar cambiarlos, aceptándolo y asumiendo pues posición frente a lo que tienes que decidir, frente a lo que, pero en mí, yo me voy, yo no estoy, o yo, mi presencia no valida eso, pero yo no espere a que el otro decida lo que tiene que hacer porque usted demande que así tenga que ser. Ese es el clic, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que el otro, a que nosotros demandemos de que el otro cambie porque ya es hora de que cambie, pero no es así, no es así, no va a ser así, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos trabajar cuando hablamos de unas relaciones interpersonales, dialógicas y compasivas, es que nos situemos en la bondad de Dios, que es el amor, que es un estado del ser. Entonces, el amor no está fuera, está en lo profundo. Por eso no debe de cambiar. Se va modificando, pero no debe de estar al vaivén de las emociones. No puede estar al vaivén de lo externo, porque por ahí nos podemos perder. Entonces, cuando yo hablo de misericordia en una relación interpersonal, es porque estoy experimentando ese amor como estado del ser. Entonces, ese amor como estado del ser no es solamente, como dice San Pablo, que lo perdona todo, que lo aguanta todo. No, es porque me genera paz. Y cuando yo estoy en paz, fluye más fácil la solución que la resistencia a la aceptación de que esa historia es así y que yo no puedo hacer nada para cambiarla. Eso es lo que está pasando. Que muchas historias son como son, yo no puedo hacer nada para cambiarlo, pero yo tengo que aceptar lo que estoy sintiendo frente a eso, porque como yo debo de buscar ese amor que se convierte en estado del ser, que está dentro de mí, en lo profundo de mí, entonces es importante que yo observe lo que está pasando por mi mente y pueda eliminar pasado y futuro de la relación para poder aceptarlo como conviene. Entonces, las relaciones interpersonales, familia carismática, las relaciones interpersonales pasan por resituar primero lo personal, porque cuántas personas se necesitan para hacer de tu vida una práctica espiritual. Tú, con que estés tú centrado, con que esté la persona viviendo desde la profundidad, desde la experiencia de Dios, no necesita que lo externo se acomode para ser feliz. Entonces no podemos ir por la vida proyectando en nuestras relaciones interpersonales nuestras carencias, nuestras vacilaciones, nuestros abandonos, nuestras quejas mentales, nuestra resistencia, sino que primero hay que entrar aquí a situar, a resituar. Y cuando yo hablo de resituar, es abrir el espacio para que Dios acontezca, para que acontezca el presente y yo no me enganche en relaciones interpersonales tóxicas, disfuncionales y haga el ciclo, ¿no? Haga el ciclo de estar ahí, de pelear y volver a pelear. No, alguien tiene que tomar conciencia para que haga una ruptura en esa corriente cognitiva que se acostumbró a pelear, a discutir, a tener desconfianza, a tener celos, entonces nadie llega y corta eso que está ahí, generando insatisfacción, dolor y que entonces va a tener como efecto una violencia física o una violencia psicológica. Entonces hay que abrir ese espacio para poder encontrar ese amor o para poder encontrar esa bondad y eso es lo que nosotros proyectamos. Eso es lo que nosotros proyectamos. Eso es lo que fácilmente se deja ver entre nuestras comunidades como verdaderas fraternidades, nos decía un sacerdote jesuita. O sea, la aceptación
el reconocimiento del otro son claves para formar verdaderas comunidades de relaciones interpersonales fraternas y sanas, para formar verdaderas familias donde una relación interpersonal sea productiva, donde le esté de alguna manera proyectando eso que vivimos, porque lo que se vive con facilidad se enseña. Lo que no vivimos, lo que no lo experimentamos, entonces no podemos proyectarlo de forma sana a los demás. Abramos el espacio. Yo les dije desde la vez pasada, el adulto interior lo que hace es apagar el ruido interno. Tratemos de apagar el ruido interno con los ejercicios de respiración, con focalizar la atención en el presente, con estar aquí completamente presente, con no irnos tanto al inconsciente, para que podamos disfrutar de una experiencia de relación interpersonal, en misericordia, de diálogo, de apertura, no queriendo tener la razón, sino queriendo encontrar el complemento que se genera en una relación interpersonal cuando es sana, cuando genera armonía, cuando fluye de la paz, cuando no fluye de las quejas mentales, de la resistencia o del conflicto. Caminemos hacia unas relaciones interpersonales más funcionales. Empecemos por generar el espacio, por abrir el espacio, pero también empecemos por reconocer esas heridas emocionales que muchas veces son producto de nuestro desarrollo, de nuestro acompañamiento en la infancia, de nuestros procesos de adolescencia y que no hemos aceptado y no hemos integrado en la vida, porque es hora de aceptarlo y es urgente integrarlo. Con la aceptación viene la integración y viene asumir que eso que yo viví hace parte de mi historia, pero que no se lo proyecto a los demás de mala manera, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Entonces lo que vamos a reflejar unos a otros es esa lucha, es eso que todos los días estamos buscando para poder encontrarnos en paz con nosotros mismos. Entonces, caminar hacia esas relaciones interpersonales de diálogo y de misericordia empiezan por la aceptación personal para que se proyecte hacia el exterior una aceptación del otro que es fundamental en la vida. Si yo no acepto lo personal ni no acepto la realidad como es muy difícil que acepte al otro como es. Y cada uno de nosotros tenemos luchas y tenemos situaciones que tenemos que cerrar, que tenemos que asumir y tenemos limitaciones que tenemos que leer y tenemos amigos a quienes amamos y queremos corresponder de manera fraterna su cariño, su respeto, su tolerancia, todo eso. Entonces, trabajémonos a nosotros mismos porque lo que yo en muchas ocasiones busco en el otro, lo tengo yo, no lo tiene el otro. Liberemos al otro de la carga de la acusación. Tú, no. Lo que yo estoy buscando está dentro de mí. Solamente que a mí me hace falta apagar el ruido mental que tengo. Abandone el juicio, abandone la interpretación, abandone la reacción y ábrase a disfrutar de la bondad de Dios en su vida, para que de ahí fluya el diálogo, la misericordia, la compasión, que fue lo más característico de Dios, la compasión. Jesús nos enseñó que eso fue lo más característico. De hecho, por eso habla de los milagros de Jesús. Jesús hace milagros para mostrar la bondad de un Dios Padre que nos ama. Entonces, lo más característico del Padre que nos revela Jesús es la compasión y es el amor. Abrámonos a eso. Abrámonos a eso, el sencillo sentimiento de la bondad de Dios en nuestra vida. Es el sencillo sentimiento de la bondad de Dios en nuestra vida. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Traiga intensa presencia de Dios a su vida. Manifieste su conciencia
estando en el presente, que es donde Dios actúa. No hay un lugar donde acontezca, no hay un momento donde acontezca Dios más claro, sino en el presente. Entonces, abrámonos a eso, abrámonos a unas relaciones interpersonales que vayan en esa línea de que generen en el otro sanación, liberación y aceptación. ¿Alguna pregunta? Vamos a pausar la presentación para que podamos ver a las personas con sus comentarios o sus preguntas, sus inquietudes. Adelante. Buenas tardes, padre Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emma. No pude entrar por mi nombre, estoy en la casa de una amiga, por eso dice María Chávez. Muy bien. Yo tengo una pregunta, no pregunta, sino siempre he tenido un problema con, no le voy a decir con quién, pero una persona cerca de mí, de mi familia, y ella siempre es una persona muy controladora, quiere, si no salen las cosas a su manera, se enoja y me deja de hablar. Y luego me vuelve a hablar, y luego se enoja, o sea, siempre es un círculo así, y yo ya no quiero estar en esa situación. Yo pienso que la mejor manera es alejarme de ella porque ella no cambia. Y ahorita lo que estaba diciendo la persona que está hablando, son muchas cosas que a mí me hacen pensar, ¿verdad? Como ella dice, de el espacio para uno mismo, que para mí, como dice, es un espacio para mí con Dios. Pero para mí, ¿qué consejo me da ella de alejarme de esta persona? Yo quisiera ayudarla, pero no se deja, la invito a... Usted sabe que hay como el desayuno de fe acá con Claudia y Gloria, la invito a pláticas y ¿no? Siempre por una cosa u otra me cancela y la única manera, yo no le puedo decir a ella qué hacer, cómo cambiar, es decisión de ella. Y ella está muy alejada de Dios, no va a misa, nada, y se acerca y se va, pero yo ya no quiero. Usted sabe que mi papá se murió hace poco, yo ahorita estoy viviendo una etapa de mi vida tranquila, en paz, yo tengo paz interior y tengo mucho a Dios. Me ha dado la sabiduría de mirar las cosas, de alejarme de personas que no me convienen. Yo siento eso en mi mente, yo sé que son mensajes de Dios. Yo me siento tranquila y me siento cuidada por Dios. Y no quiero yo que esta persona me quite la paz que yo tengo. No sé si la manera de... No se deja ayudar y pienso que la manera es, lo único que puedo hacer es alejarme de ella. Pero pues, es muy cercana de mí. La quisiera ayudar, pero no lo permite. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, mira, la opción más fácil es la que estás pensando, alejarte. Pero la opción mucho más evangélica es no engancharte con esa disfuncionalidad. Estás observando su comportamiento. No lo asocies a lo que ella es o ha representado en tu vida o es amiga o es conocida o lo que sea. No lo asocies porque lo que cuando uno asocia lo disfuncional al cariño o al afecto que le tiene a la persona o al lazo que generó con la persona, lo que hace es decir, pues yo la dejo, ¿sí? El tema es que el otro no cambia cuando yo demando que cambie. El otro no va a cambiar porque yo quiera que cambie. Yo, cuando no me enredo en la disfuncionalidad del otro, lo que añado es un poquito de conciencia, porque el otro ve que yo no estoy ahí enganchándome en el juego,
o en la violencia o en lo que pretende. Entonces estoy añadiendo conciencia. Pero la conciencia, cuando yo digo que no me engancho, no es que le demuestre al otro que no me engancho y no lo sienta, no. Es que brote de la paz que realmente yo estoy viendo, que es tan disfuncional, que pues lo acompaña mi oración, lo acompaña mi amistad, pero yo no me enredo en eso, ¿sí? No me hace figura eso, porque cuando me hace figura es que yo estoy resistiendo y queriendo que el otro reaccione y el otro va a despertar cuando le corresponda despertar. Casi siempre lo que nos despierta son las situaciones límites en la vida. Qué pesar. No debería ser así. No deberíamos de esperar una pérdida afectiva, una enfermedad para despertar y darnos cuenta de que la vida es hermosa, de que la bondad de Dios está dentro de nosotros. Pero eso algunas personas no lo van a hacer porque nosotros utilicemos el discurso. La vida y Dios va a propiciar las experiencias que ellas van a necesitar para despertar. Entonces, no te enganches tú, no sufras por eso. Cuando uno convierte eso en una interpretación, entonces uno tiende a sufrir. No sufras por eso, pero no asocies lo que ella es a su comportamiento disfuncional, porque eso sí no es evangélico, ¿cierto? Entonces, no es que yo emprenda la retirada, porque cuando yo emprendo la retirada es como que el ego está hablando, yo fracasé y vea, y no pude cambiarla, y no, mejor yo me voy como teniendo la razón. Y realmente pues yo no tengo la razón porque no sé qué lucha estará llevando ella. Entonces, como tú observas los comportamientos de ella y te das cuenta que provienen de un dolor o de una herida emocional, no te enganchas con eso. La amas y oras por ella, pero no asumes una posición de rechazo porque no sería lo más evangélico. Tampoco asumes una posición de preocupación eterna porque el otro cambie, no, porque si asumes eso, estás queriendo que demostrar tu poder frente al otro. Y el otro también tiene un ritmo, tiene un proceso y hay que respetar. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo más? Yo, padre. Sí, Luz, adelante. Buenas noches a todos. ¿Qué relación existe, si es que existe alguna relación, entre el dicho de sabiduría popular que dice, lo que te choca, te checa? ¿Tiene que ver con este tema? Sí, claro. ¿Cómo podría ser? Lo que me molesta en el otro posiblemente es que se ve reflejado una carencia mía, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones yo paso la vida diciendo es que me molesta esto de esta persona, es que no, es que si fuera diferente, es porque hay algo que viene a reflejo mío, hay algo que esa persona está mostrando de mí y que yo no lo acepto, que yo no lo incorporo en mi vida. ¿Ya? Entonces, posiblemente eso que tan popularmente decimos puede ser que yo tenga una carencia afectiva y entonces todo el tiempo esté diciendo, ay, pero ese como es de meloso, pero ¿por qué ese se pasa haciendo eso? Porque en el fondo inconscientemente a mí me gustaría. Tú tienes lo que yo quisiera tener. Tú tienes lo que a mí me falta. Eso es el inconsciente que hago. Cuando yo me doy cuenta que nadie tiene lo que a mí me falta, sino que lo que falta es yo descubrirlo en mí misma,
Entonces, yo dejo de estar identificándome con cada persona, con cada acontecimiento, con cada cosa que pasa. Porque es muy fácil perderse en la identificación con los objetos mentales, con las personas, con muchas cosas. Es muy fácil perderse mentalmente. Entonces, cada que sintiera yo eso, debiera aprovechar la oportunidad para revisarme por qué me es fácil reconocerlo en el otro, por qué no lo estoy viendo en mí. Quizá sea una oportunidad. Sí, claro, claro, claro. Gracias. ¿Por qué me moviliza tanto? Siempre preguntémonos por qué hay gente que nos genera tanta ansiedad, por qué nos moviliza, ¿sí? Entonces, no preguntémonos, es que ella es así o él es así, sino es eso que dice de mí, ¿por qué me molesta tanto? ¿Sí? Porque también puede ser que yo me moleste mucho la autoridad de alguien porque tuve un padre muy autoritario en mi casa. Sí, siempre tiene que ver conmigo, no con el otro, eso es lo que les quiero decir. Entonces, porque me acuerda de una mamá que tal cosa, una abuela que tal. Entonces, yo entro en conflicto con mi jefe en el ambiente laboral porque yo nunca acepté la norma en mi casa, nunca acepté. Entonces, eso que yo estoy identificándome en cada momento, que me hace revisar en mí, qué pasa conmigo. Lo importante no es lo que nos pasa, lo más esencial es lo que pasa en nuestro interior con lo que nos sucede. Eso sí es lo más fundamental. Por eso sería bueno preguntarse qué está pasando dentro de mí en este momento. Esta charla, este espacio que sacamos formativo, ¿qué suscita en mí? ¿Qué genera en mí? Y eso de lo que ella nos habló, ¿por qué a mí me hace figura? ¿Por qué a mí me hace figura? ¿Qué tendrá que ver conmigo? No piensen en los demás, no piensen en la pareja o en las personas con las que viven, piensen en ustedes. Porque lo más importante y lo más esencial sucede dentro de cada uno de nosotros. Entonces podríamos como un poco cambiar el dicho a decir, lo que me choca, entre más me choca, debo revisarlo con mayor atención en mí. Sí. No tiene que Claro. ver con el otro, no. Solamente conmigo. Sí, no. Tiene que ver conmigo, ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué me moviliza tanto? ¿Por qué me genera tanta ansiedad? Muy bien, gracias. Se Con dice gusto. fácil, pero no sé qué tan fácil me sea. Sí, es una conquista, es durito, pero sí, hay que hacerlo consciente, hay que hacerlo consciente. La cura Mayela, tú empieza quisieras por ahí. preguntar. Perdón, adelante, Sí. hermana. No, que la cura empieza por ahí, cuando hacemos consciente lo inconsciente. Exacto. Adelante, Mayela. Sí, gracias. Buenas tardes. Astrid, muchísimas gracias. Es muchísimo provecho lo que acabas de decir. Tengo mucha comprensión en circunstancias, situaciones que me costaban trabajo entender. Y te quería preguntar, Astrid, ahorita estoy pasando por una situación en la cual yo acabo de descubrir, ahorita que ya empecé mi servicio en mi iglesia, anteriormente, yo servía sin problema alguno, donde fuera, como sea, o sea, me encantaba. Tenía esa chispa, esas ganas, y no importaba la hora, ni el lugar que te pusieran, nada. Era muy hermoso y yo lo aplicaba buscando orar, buscando ofrecerlo a mi Señor, todo esto, ¿verdad? Y claro, pasas por circunstancias difíciles, todo eso. Y en esas circunstancias yo descubrí que mucho las personas que obstaculizaban el servicio, que ellas ponían quién quería servir y sabiendo que tú podías hacerlo, tenías esa ilusión, no te lo permitían y como que tú ibas diciendo, ¿y tus dones? ¿Qué está pasando con esto? Y al irlo viendo todo eso,
querías hablarlo, pero esas personas no estaban abiertas a hablar contigo, a dialogar, y porque utilizaban el poder de que estaban en una circunstancia de alto grado y simplemente no te escuchaban, te hacían un lado y tú veías cómo te van denegando. Otra de las cosas, yo veía que soy madre soltera, bueno, fui casada y se aprovechaban mucho de esta circunstancia y y yo lo hacía con mucho gusto, pero se aprovechaban de ello porque siempre escuchaba mucho, ay, ya tiene esposo y tiene que atenderlo. Y yo decía, pero yo también tengo hijos y tengo que atenderlos. O sea, yo veía todo ese control que manejaban hacia mí, pero yo por el amor al servicio y todo eso. Se viene la pandemia. Y en esto que se viene la pandemia, pues ya ves, Astrito se empezó a manejar por el Zoom. Ya hubo esta comodidad de nosotros estar trabajando bajo el Zoom en oración, en los grupos y todo. Y ahorita que ya empezamos otra vez a volver, gracias a Dios volví a una iglesia, a mi iglesia, me encanta, son personas muy especiales en mi vida, pero descubro que esa chispita que yo tenía al servicio, que esa ilusión que yo tenía, tengo el amor, sí, pero yo ya no tengo eso. Eso es lo que no me importaba. Y ahora estoy como que más atenta que si tengo que atender a mis hijos, como por ejemplo, se me estaban graduando, estoy trabajando y era muy complicado estos 15 días, fue muy difícil, se me descompuso un carro, fue muy difícil para mí y yo anteriormente veía cómo hacer, me desgarraba para tener que cubrir y ahora tuve que decir no, puse un límite, pero yo sí siento que ya no está esa chispita, esa gracia que yo antes tenía para el servicio. No sé qué pasó en este tiempo de la pandemia, pero sí tengo la ilusión, el amor, eso de que quieres servir, poner tus dones al servicio, sí, pero se me viene como que este tiempo de estar en pasividad, se me vino todo eso, todo esto de ver la realidad, que es como estaba la situación antes, y ya no quiero que sea así. No sé qué pasó en mí, no sé si me puedes explicar, Astrid. Despertaste. Es importante despertar a la realidad. La pandemia nos permitió el espacio que tuvimos que asumir, nos permitió observar. Y la observación te hizo caer en cuenta que hay un límite, que hay otros focos de atención. No es que perdiste la chispa de servir, es que eso es un estado en ti, el servicio, la disponibilidad, el disfrutar y la forma como hablaste de tu parroquia, la alegría que mostraste, eso hace parte de ti. Pero despertaste a una realidad y es conjugar servicio con mi ser madre, con mi ser familia, con mi ser mujer y no dejarme atar porque el servicio no está atado a que 3 o 4 manden y digan y ordenen y yo vaya ya. Entonces, hay veces, hay personas que no son muy asertivas, que les da miedo, entonces no son relacionan como su capacidad de independencia, su límite, lo asocian con su disponibilidad, con su servicio. No, tú despertaste a una realidad y es la realidad de la conciencia de que soy madre, de que tengo estas responsabilidades, de que tengo que asumir esto, pero sin embargo, en el momento en que me han necesitado, ahí he estado, ahí he sido disponible. No, simplemente que uno va despertando. Entonces, el despertar te permite observar la realidad sin juzgarla y los cambios se van dando, se van dando. Entonces, tú no puedes decir es que yo no soy disponible. Sí, tú sigues siendo disponible, pero esa disponibilidad ya está un poco limitada porque tú conscientemente estás asumiendo tu vida, estás empoderándote de tu proyecto, de lo que no te arrastra pasivamente lo otro, ¿cierto? Porque eso que dices de que, ella como no tiene esposo, entonces, no, tú despertaste a eso, no, un momento, yo también tengo hijos, tengo un empoderamiento, tengo un proyecto que asumir
y no quiere decir que por eso me haga mejor o menos persona, no, en el servicio. Yo lo sigo ejerciendo en el momento en que haya posibilidad, en los momentos en que a mí me dé para hacerlo y no pasa nada. No quiere decir que se te haya acabado la chispa del servicio. Yo más bien pienso que tú juiciosamente hiciste un análisis y despertaste a esa conciencia y a esa realidad en la que verdaderamente se juega tu vida. Porque es que hay cosas en la vida que son vitales, otras son importantes y otras son urgentes. Y uno tiene que atender siempre a lo vital. Y lo vital es lo que da sentido a la vida. Y la responsabilidad y la misión que tú tienes de haber traído hijos al mundo y acompañarlos en esta vida. Entonces yo pienso que ahí está el mejor servicio, el ser madre, el ser dedicada a tu hogar, ese es el mejor servicio y la mejor disponibilidad. Yo creo que le añadiste conciencia a tu proceso personal en el servicio. Eso fue lo que pasó. Oh, excelente, muchísimas gracias, Astrid. No quería perder ese gozo de estar en el servicio y dije, no, ¿qué está pasando? Gracias por explicármelo. Padre Arturo, muy amable, Astrid, Dios me la bendiga. Padre Arturo, también le tengo una pregunta. Dime. Gracias. Ahorita que se finalizó de festejar los 100 años de los siervos misioneros, yo me he estado preguntando hace tiempo atrás, pues el padre Agustín, pues al ver claro cómo ha estado el crecimiento de los siervos misioneros, de las religiosas, es algo en grande y va muy fructífero. Yo me he estado preguntando, para mí es muy claro que el padre Agustín tiene una gloria especial ante nuestro Señor. ¿Se ha buscado en él la beatificación o han pensado en tener un proceso para esto? Sí, ya hace algunos años hubo su postulación, se llama, para su causa de beatificación. Y pues esos procesos son largos y hay que invertir mucho tiempo, talento y tesoro también. Entonces con eso vamos un poco despacio, pero sí, por supuesto, hay muchos elementos en su vida que pueden constituir su causa, pero son procesos que van despacio. Oh, ay, excelente, pero lo bueno es que ya se empezó. Qué bueno. Muchísimas gracias, padre. Dios me lo A bendiga. ti, Mayela, gracias. Gracias, Astrid. Con gusto. Nuria, ¿quisieras comentar o preguntar algo? Sí, buenas noches. Yo quisiera primero que nada agradecerle a Astrid por los dos temas que nos ha dado, porque yo la verdad personalmente me he sentido muy identificada y siento que los dos temas obviamente se entrelazan, ¿verdad? Ella nos hablaba en el otro tema de cómo cultivar o cómo ayudar al adulto, y ahorita nos habla de cómo el adulto pues puede crear relaciones pues más sanas, ¿verdad? Y más acordes. Yo apunté varias cosas como 4 puntitos que quisiera como comentarlos porque siento que me llamaron como mucho la atención, ¿verdad? De lo que ella decía, de acuerdo a mi experiencia. Ella hablaba de abandonar la resistencia. Yo siento que ese es uno de los puntos más difíciles porque a veces uno es más fácil como aceptar unas cosas como son que otras, o te cuesta más aceptar a tal persona o tal situación, ¿verdad? Y también me identifiqué mucho con lo que ella decía de los sentimientos de apego, los tipos de sentimientos de apego que ella realmente explicó, y no transformar la situación, sino que transformarme yo. Cuando yo logro hacer eso, me integro y acepto más a las personas, acepto la realidad y las cosas. Y también lo que ella decía de pedir que la persona despierte, ser un facilitador
con la oración para que la persona despierte, porque a veces hay situaciones, personas que como bien sabemos, pues no podemos cambiarlas y son situaciones difíciles, pero entonces aprender a aceptar eso y pedir que la persona pues de verdad aprenda a estar más consciente de sus propias dificultades. Y siento también que ella hablaba de una parte de no juzgar. Me sentí muy identificada porque cuando uno pasa un proceso, varias cosas de las que ella mencionó, a veces uno aprende no a criticar ni a juzgar, sino que cuando observa, se le hace como más fácil, si uno ha aceptado ciertas cosas negativas de uno o está trabajando en eso, uno aprende a ver esas tal vez cosas similares en las personas, pero no para criticarlas, sino como para identificarlas y tal vez poder ser más consciente de eso y poder de alguna forma pues pedir por esas personas o si uno pues puede ayudarlas de alguna forma. Pero sí, muy interesante el tema y pues agradecerle porque a mí de verdad personalmente me ha ayudado mucho en ese momento y sé que me va a servir para muchas cosas que pues que estaba ahí con ciertas como dudas. Entonces, muchas gracias, Astrid, y de verdad muy provechoso el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy buena síntesis, muy buena, mucha atención. Gracias. Shirley, ¿quisieras comentar o preguntar algo? Sí, buenas noches. Un saludo para todos y que el Señor nos bendiga. Les bendiga y muchas gracias, como siempre, súper enriquecedor la enseñanza. Ya que el Señor en su misericordia nos ayuda a tomar conciencia de esas cosas en las que debemos trabajar y ir sanando y corrigiendo o tratando de manejar bien. ¿Cómo puede uno ayudar a otros, además de la oración y sabiendo que uno no va a cambiar a otro y que el otro no está preparado, igual que como uno tampoco estuvo preparado, tal vez en muchos momentos donde sabía que algo pasaba, pero no lo entendía? ¿De qué forma se puede, como llamamos acá, encaminar, sabiendo que uno no lo puede decir de frente todo, dar toda la explicación que ahorita está uno aprendiendo, que hemos recibido hasta en esta charla de hoy, por ejemplo, al que no lo recibió, ayudar a eso, como la consulta que hizo la hermana en una de las consultas, que dijo que tenía la situación con alguien cercano. Entonces, con eso es alguien cercano que uno tiene y que uno ve que tal vez está en la misma situación que uno tal vez estuvo. ¿De qué forma, además de rezar y ponérselo al Señor, uno podría colaborar? ¿Me expliqué? Sí, sí, Gracias. mujer. La cuestión es la siguiente: la forma de colaborar es no engancharnos en la disfuncionalidad del otro. Empecemos por ahí, ¿cierto? Pero la forma de añadir más conciencia es ayudándole al otro a ser consciente de lo inconsciente. A veces nuestras verbalizaciones ayudan a que el otro corrobore su esquema mental, no lo ayudan a fluir, sino que, pues, por ejemplo, una persona puede decir, yo pienso que siempre hablan de mí. Ah, yo también creo eso, o yo también he visto que hablan mucho de ti. No, eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque le estamos de alguna manera como ratificando su irracionalidad. La forma de sacar a una persona del inconsciente a lo consciente es no ratificándole su creencia irracional. Nosotros usualmente manejamos muchas creencias y la cultura todo el tiempo está emergiendo creencias, pero en la mayoría de los casos son irracionales.
Entonces, lo primero, no engancharnos con la disfuncionalidad porque vemos que no es funcional, ¿cierto? Y la luz pues intenta apagar la oscuridad, intenta disipar esa oscuridad. Y lo segundo es no ratificando esas verbalizaciones que todo el mundo ratifica, ¿cierto? Que todo el mundo corrobora, no. Nosotros pensamos de forma diferente, entonces intentamos desconfirmar lo que la persona ya tiene instaurado como que es verdad. Entonces, no, yo no lo he pensado, no, yo considero que no es así. Por ahí no es, o el mundo no es tan hostil, o la situación no es tan deprimente como la estás pintando, ¿ya? Entonces es como desconfirmando. Y lo otro, no enganchándome en el evangelio de la otra mejilla, ¿no? No enganchándome en ese tipo de violencia psicológica que se genera cuando la otra persona quiere tener la razón. Va por ahí. Gracias, Clara. Con gusto, mujer.